Para las personas que no sepan, allá afuera, las personas estudian para ser detectives, ya que es un oficio que paga demasiado bien. Y no solo para encontrar a personas que fueron robadas, para descubrir infidelidades, sino hay detectives que cuando la justicia no atrapa al asesino y la familia quede inconforme, deciden contratarlos para hacer justicia por mano propia. Y esta es la historia de uno de ellos. Cuando leí por primera vez esta historia, de verdad que no pude creerla. Bueno, pues hagan de cuenta que hace 6 años, un hombre llamado Marco pierde a la mujer más importante de su vida. A esta mujer la encuentran en un pantano, sin orejas, los labios y los ojos cosidos y sin la mitad de su cuerpo. Esa mujer que él perdió era su hermana. Cuando esto sucede, él no estaba en el país, trabajaba en el extranjero, pero sus padres le llaman a decir que su hermana había desaparecido y que la justicia no hizo nada. Dijo que pues iba a regresar, que tal vez se fugó con su novio, pero la familia sabía que no había pasado eso, porque ella no era de esas chicas que se iban sin avisar. Pasan los días y él recibe la terrible noticia de que su hermana había sido encontrada de esa forma. Y lo peor es que nunca encontraron la otra parte de su cuerpo. A raíz de eso, su madre le dio cáncer de tanto sufrimiento y su padre se volvió alcohólico. Su familia se arruinó. Todo esto en menos de un año, de verdad. Obviamente, la justicia cuando encuentra el cuerpo de la muchacha, según ellos hacen la investigación y al final dicen que no hay sospechosos y le dijeron a Marco que si hubiera un culpable, ese culpable no le iba a regresar a su hermana. Marco se sintió sumamente enojado porque lo único que él quería era justicia, porque ese hombre no solo acabó con la vida de su hermana, sino con su familia entera. Marco debe regresar porque su madre ya fallece y él debe cuidar a su padre, y más que nada internarlo pues en un lugar de ayuda para personas con adicciones, porque literalmente él estaba vendiendo ya como las cosas de la casa para sostener el vicio. Cuando Marco regresa pues a su ciudad, que lo vio crecer, todas las personas le decían que su hermana era una buena muchacha y que es muy terrible lo que le sucedió, pero una vecina le dice: yo siempre le dije a su hermana que tenga cuidado con ese hombre. Marco le dice: ¿qué hombre? A lo que la vecina le responde que un día que ella fue a hacer como una compra en su tienda porque ella vendía ropa, recibió la llamada de un hombre que le decía que se ponga bonita para ella, para verse más tarde, y que le mandaba un poco de dinero pues para que se compre algo, y que le iba a esperar a las afueras de la ciudad, como en una parada de tren. Ella le dice que no puede salir hasta tarde porque sus padres se van a enojar, a lo que la vecina le dice que ese hombre le dijo como de manera manipuladora que si no va a poner de su parte que es mejor que terminen, porque él literalmente está atravesando una ciudad para verla. Entonces ella le dice: no, mi amor, perdóname, si tienes razón, nos vemos ahí. Cuando corta, la señora de la tienda le dice que dónde conoció a ese hombre, a lo que ella le dice: por internet. La vecina le dice: ¿es tu novio? Ella le dice: sí. Ella le da un consejo de que pues no se deje manipular porque se escuchó un poco rara la llamada. Y él dice que no se preocupe, que él es muy bueno y que muy pronto pues él iba a presentarse con sus padres. Luego compró una blusa, pagó y se fue. Marco le pregunta que si ella dio pues esta declaración a la policía, porque literalmente la señora fue la última persona que vio a su hermana con vida. Ella le dice que sí, pero que la policía no le prestó atención. La señora de la tienda le dice que ella está muy segura que ese supuesto novio fue quien le hizo eso. Así que Marco vuelve a su casa, entra al cuarto de su hermana, que los papás lo tenían como un relicario. Nadie entraba, nadie salía, porque ellos esperaban que algún día ella regresara. Pero como eso nunca pasó, decidieron cerrarlo por completo. Marco decide hablar con uno de sus amigos y él le pasa el contacto de un detective y le dice que él es muy conocido y muy bueno en lo que hace. Así que Marco se pone en contacto con el detective y deciden reunirse. Cuando el detective llega, Marco se presenta y le explica todo lo que sucedió. El detective le hace una pregunta: ¿quieres atraparlo para entregarlo a la policía o para hacer justicia tú mismo? Porque sí, muchas de las personas que se dedican a ser investigadores saben que muchas de las ocasiones las familias o las personas acuden a ellos porque la policía o el Estado o el gobierno nunca hicieron nada y dejaron ir a esas personas libres. Yo sé que para muchas personas esto va a sonar como venganza, pero yo les pregunto algo: ¿qué pasaría si ustedes un día vuelven a casa
y el puesto donde su hermana se sentaba ya no está. Y saben que su muerte no fue fácil ni sencilla. Ella sufrió antes de irse. Una persona con la que creciste. Entonces quizás uno desde su posición dice, no, yo no haría eso jamás. Y está bien, yo lo respeto. Marco le dice, solo quiero saber quién fue. Obviamente lo dice en un tono amenazador. El detective dice, lo primero que vamos a hacer es ir a su cuarto. Si quieres que la encuentre, tengo que literalmente sacar todas las cosas de tu hermana. Tengo que revisar su computadora. Si es que en la morgue te regresaron su celular, si es que encontraron algún dispositivo. Él le dice que no, que la computadora pues la tiene, pero que tiene una contraseña y él no lo sabe. Y el detective dice que para él es sencillo, porque tiene compañeros que hacen directamente eso. Y que si ella tenía pues un romance con un hombre, lo iban a saber, porque usualmente las jovencitas y sobre todo las mujeres tienen fotografías de recuerdos de sus novios. Cuando empieza a revisar su cuarto, dice que a las 2 horas sale y le dice a Marco que encontró 2 cosas muy importantes. Uno, en su cajón donde guardaba su ropa interior y algunas de sus medias, encontró unos recibos de pastillas que ella tomaba, se llamaban quetiapina. Estas pastillas básicamente ayudaban en algunos síntomas que ella presentaba en su salud mental. No les puedo decir muy bien aquí lo que es porque TikTok nos puede bajar el video. A partir de esas pistas pequeñitas ellos empiezan a hablar para saber qué sucede en su cabeza. Luego le pregunta a Marco que si la mujer que le dijo esa historia, él la conocía. Él le dice que no, que es una simple vecina que le dio esa información. Y el detective dice que ya tiene una segunda pista. Y la última pista, aunque suene muy horrible, era regresar al lugar donde encontraron los restos de la hermana. Porque ahí es el punto de recrear los hechos y de cómo llegó el cuerpo de su hermana hasta ese lugar. Y si llegó viva, o ahí fue donde solo fueron a dejar sus restos. Ok, si son personas con ansiedad o depresión, sálganse porque vamos a iniciar con la parte más fuerte de todo. Él se entera, Marco, que su hermana tenía alucinaciones y pensaba que había personas que la seguían. Escuchaba voces y ella se automedicaba tomándose quetiapina y otras pastillas. Estuvo así durante 6 meses y en la computadora encontraron que ella hacía cartas dedicadas a un hombre llamado, pongámosle Fernando, donde le juraba amor eterno y decía pues que quería casarse con él y tener una familia. Y cuando investigaron a Fernando se dan cuenta que él era un hombre casado. Y cuando el investigador llega a su casa y le dice que si le permite un momento, él lo deja pasar. Y después de haber tenido una conversación de 2 horas, sale, se acerca donde Marco y le dice, él no fue. Tu hermana se obsesionó con él durante años. Y en esta parte hay un punto de quiebre con Marco, porque el detective le dice, lo que te voy a contar te va a romper. Porque a veces nosotros no conocemos a nuestros familiares ni cómo están luchando por dentro con ellos mismos, o a veces teniendo fantasías, porque tu hermana no es la niña que tú pensabas ni que tus padres pensaban que era inofensiva. Ella acosó a este hombre durante 1 año entero, haciéndose ilusiones, acosando a su esposa, a sus hijos. Una vez llegó a incendiar la casa de ellos, con ellos adentro y sus hijos. Fernando no levantó cargos sobre ella, porque él sabía que estaba ya psicológicamente mal. Literalmente ellos se habían conocido en un patio de comidas, donde él le cedió el paso a ella, siendo amable, y ella se obsesionó. Este hombre era el que vivía en otra ciudad. El detective, cuando regresa a la escena donde se encontró el cuerpo de su hermana, se da cuenta de algo que ni ustedes ni yo nos lo esperamos. Se dan cuenta que en una parte, como a unos 20 metros, había un brazalete escondido, como caído. Él lo levanta con una funda y le dice, ¿reconoces este brazalete? ¿Es de tu hermana? Él le dice, no, nosotros no teníamos tanto dinero para comprar algo así, porque se notaba que era de buena calidad. Él le dice, bueno, vamos a empezar a jalar de este cabito. Él va a una joyería y pregunta, ¿sí le pueden decir qué persona adquirió este brazalete? Porque él se lo encontró y quería devolverlo. El de la joyería le dice que es un buen hombre porque este brazalete costó como unos $19,000 y que no hay muchas versiones. Y cuando le da el nombre de la persona, ustedes se van a caer como yo para atrás. Cuando le dan el nombre al detective de la persona que es dueña del brazalete, él se queda absorto, pero no se le hace extraño. Se acerca a la boutique de ella y le empieza a preguntar por la hermana de Marco, que cómo se llevaba con ella, que cómo era. Ella se empieza a poner nerviosa y le dice que si es un interrogante debería tener pues un abogado con ella. Y le dice no, solo es una plática casual.
El detective le dice, se me hace extraño que usted haya sido la última persona que la vio viva y que diga que se encontró con un hombre. El detective alza y muestra su brazalete. Él le dice, te encontré. A lo que ella le responde, ese brazalete lo perdí hace mucho tiempo. Quizás ella me lo robó. Él se despide, sale de la tienda y decide ir a donde lo tenían recluido el papá. Y le pregunta al señor que si alguna vez vio que su hija y esta señora de la boutique tuvieran algún acercamiento o fueran amigas. Este hombre le dice, sí, esa señora parecía que está enamorada de mi hija, porque siempre llegaba a la casa a preguntar cómo estaba, que si necesitaba algo para la escuela, que porque le había agarrado un cariño muy bonito, y mi hija cada vez que llegaba decía que la señora era rara. Él se acerca donde Marco y le dice, presentándole con una carpeta y con todos los archivos que tenía, de que esa señora o fue ella o mandó a alguien que le hiciera algo a su hermana. Cuando Marco y el detective deciden acercarse a la casa de la señora, se dan cuenta que ya no había nadie. Marco decide entrarse en la casa por la parte de atrás del patio. Cuando entran a la casa se dan cuenta que se desprende un olor asqueroso, era insoportable. Empiezan a ir al sótano. Ella tenía una secadora, una lavadora y un congelador, como para negocio. Ellos abren el congelador. Esta parte es fuertísima, ¿ok? Encuentran la mitad del cuerpo de su hermana. Él se queda impresionado porque tenía atravesado un palo metido desde abajo hasta la parte donde ya estaba cortada. Literalmente salía ese palo. Él la reconoció por una pequeña pulserita que tenía en la pierna izquierda, que él se la había regalado hace muchos años. Y cuando se acercan a la lavadora, estaban muchos huesos, como un montículo de la palma de una mano. El detective le dice, esto es imposible de que sea de tu hermana, esto es de alguien más. Obviamente Marco llama a la policía. La policía empieza a retirar los cuerpos en descomposición, los huesos, y se dan cuenta que la señora pertenecía a una secta, donde tú para iniciar tenías que acabar con la vida de alguien. Tenías que ofrendarle las orejas de esa persona. Y esta señora llegó a este pueblo para sacrificar a esta muchacha. La eligió desde el día número 1 que la vio. Dio un nombre falso, paró un negocio con un nombre falso. Luego cuando supo que la descubrieron se fue. Esos huesos pertenecían a otra persona. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, las sectas son muy peligrosas. Porque las personas que están adentro de ellas piensan que deben hacer eso. Esta señora iba años haciéndolo. Hasta el día de hoy la siguen buscando. Nadie conoce su verdadero nombre. Solo tienen un boceto de cómo se ve. Así que sí, ella puede ser la causante de desaparición de muchas niñas allá afuera. De chicas que confían en ella. Porque para Marco, ella era una mujer buena, indefensa, noble. Pero en su sótano estaba la mitad del cuerpo de su hermana. Y pues nada, que los quiero mucho. Nos vemos en otro story time. Adiós.